Bendiciones para todos en este día. Quiero compartir la palabra del Señor contigo. Hay un tema de la palabra del Señor que quiero traer y sacar de él enseñanzas que sirvan para tu crecimiento. Quiero hablar de los 4 poderes del creyente, del cristiano. Quiero hablar de ese poder que la Biblia habla. Y para ello vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. En la primera cita, que es Hechos, capítulo 1, verso 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cita que también quisiera manifestar, mostrar en este día es la que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. El mismo apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando hacemos un análisis de estas 3 lecturas, conseguimos que el apóstol Pablo está hablando de un poder delegado, entregado a la iglesia, al hombre, al ser humano que es transformado. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, cuando abrimos nuestro corazón para recibir al Señor, recibimos poder de parte de Dios. La Biblia nos enseña que cuando recibimos a Dios en el corazón somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero además recibimos poder. La Biblia habla de que ese poder se manifiesta en los hijos de Dios. La pregunta entonces obligada es: ¿a qué poder se refiere? ¿Cuál es ese poder? ¿De qué se trata o qué contiene este poder? ¿Qué implica o qué significa? Y sobre todo, ¿para qué sirve? Porque es muy común ver un exhibicionismo de poder y a veces caemos en unos puntos álgidos que no deberíamos entrar o que no deberíamos participar o practicar. Sin embargo, necesitamos definir qué poder Dios le ha entregado al hombre, a la mujer, a la iglesia en el tiempo de hoy. Por eso creo primeramente que el poder que Dios nos ha entregado, dice el apóstol Pablo, que es para salvación. Aquello que no podíamos lograr por nuestros propios medios, aquello que tú no podías lograr por tus propias habilidades, lo conseguimos en Cristo Jesús. Ese poder delegado a la iglesia, a ti y a mí, es para salvación de nuestras vidas. Pero no solamente para salvación nuestra, sino también para que la apliquemos a otros y otros puedan llegar a ser salvos mediante este poder que Dios nos ha entregado. Para salvar a otros, es decir, para ser testigos de Cristo. Testificar de Cristo, testificar y anunciar el reino poderoso de nuestro Dios. Entonces, como número 1, como respuesta número 1 a esta pregunta, este poder que hemos recibido es para salvación. No podemos guardarlo, esconderlo, meterlo debajo de la cama. Es para salvar al mundo, es para salvar a la familia, es para hablarle a otros de la necesidad que tienen de conocer a Dios, de que hay nuevas de salvación para ellos, esperanza y gozo a través del mensaje y de la salvación que Dios tiene para ellos a través de este poder que ha sido delegado a la iglesia. Pero además de este poder que es para salvación, que Pablo lo manifiesta de esta manera, es un poder que también es para la transformación del hombre, para la transformación de la mujer. Este poder que recibimos sirve en primer lugar para salvarnos, en segundo lugar para transformarnos, para convertirnos en un nuevo hombre, en una nueva mujer en el caso que fuese. Entonces, este poder, más allá de exhibicionismo o más allá de hacer actos o eventos en el que se vea involucrado lo sobrenatural, empieza por la transformación del carácter, empieza por la transformación del individuo. Dios te ha entregado el poder para que seas transformado, para ser convertido en una nueva persona y que esa nueva persona cambie su estilo de vida y sea afectada para bien
tu familia, tu casa, tus seres queridos, aquellos que te conocen. Dicho de otra manera o simplificando esto, el poder de Dios es para transformación del ser humano. Y si el poder de Dios no te transforma, entonces eso que llamas poder de Dios, a lo mejor no es tan poder de Dios como aparenta decir. Porque el primer paso es transformación. El primer paso es salvación, lo decíamos anteriormente, y ahora transformación. Entiendo que el poder de Dios entonces es para transformarnos. Y además encontramos que el poder de Dios en nuestras vidas tiene beneficios. Podemos definir, o quiero definir, los 4 poderes del creyente para hablar de 4 cosas que produce el poder de Dios en nuestras vidas. 4 cosas que sirven para alcanzar la bendición. 4 cosas que sirven para salir al frente victorioso. 4 cosas en las que debemos tener presente para alcanzar aquello que Dios nos ha prometido, aquello que Dios nos ha señalado, aquello que Dios nos ha diseñado. Estas 4 cosas sirven para alcanzar la victoria en Dios. Y esta primera cosa de la que quiero hablar, o este primer aspecto que quiero hablar sobre el poder de Dios, es el poder de la visualización. El poder de la visualización, el poder de visionar, el poder de la visión, el poder de ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos naturales. El poder de ver más allá de lo que nos muestran las realidades o las circunstancias. El poder de soñar en Dios. El poder de ver más allá de lo que otros no alcanzan de ver. Y por eso me consigo en el libro de Números, capítulo 22, entre el 21 y el 31, una historia de un profeta que tiene un encuentro con un ángel, pero no logra ver al ángel. El ángel se le aparece en el camino varias veces, pero este profeta no puede verlo porque su visión no está 100% activada. En ese momento, este profeta representa a un hombre que ha perdido la visión totalmente. Tanto la ha perdido que el asna en la que va el profeta puede ver al ángel, mas el ángel no lo puede ver. Estoy hablando del profeta Balaam. La Biblia habla de que él iba a maldecir al pueblo de Dios, que iba a maldecir al pueblo que representaba la nación de Israel. Así que cuando él va para allá, en su decisión de maldecir a este pueblo, el ángel de Dios interviene 3 veces en el camino. Se le atraviesa en el camino para detenerlo, para hacerlo volver de la mala decisión que ha tomado. Y cuando va en el camino en su asna, dice la Biblia que se le aparece en el camino en un lugar donde había terreno hacia la derecha y hacia la izquierda. El ángel de Jehová se le presenta en la mitad del camino y la burra, dice la Biblia, que se salió del camino, la asna se salió del camino y el profeta hizo que ella volviera al camino, la regañó, la golpeó, la hizo volver porque ella había tomado el sendero que no era. Más adelante, en otro lugar, en otro pasaje, el ángel se le vuelve a aparecer al profeta y habían paredes de ambos lados. El asna se recostó a una de las paredes y le apretó la pierna al profeta contra la pared y este profeta, lleno de rabia, de molestia, se bajó de su asna y golpeó el asna porque el asna era desobediente según lo que él veía. Más adelante, en otro pasaje, dice la Biblia que había precipicio hacia un lado, precipicio hacia el otro lado. Solamente había un camino por donde pasar y la asna volvió a ver el ángel de Jehová en el camino. Y dice la Biblia que ella se echó y el profeta se bajó y la golpeó y la regañó y el asna le habla. Mira la condición de este hombre que pierde el sentido natural de las cosas. Empieza a hablar con una burra, empieza a hablar con un animal. Le dice, el animal le pregunta que por qué le pega y él le responde. Y él no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y es que la burra o la asna había visto el ángel de Jehová y se había detenido por reverencia. Mas este profeta no había visto el ángel de Jehová. Déjame decirte que cuando alguien pierde la visión es capaz de hablar con animales y no se da cuenta.
Cuando una persona pierde la visión, pierde el hogar, pierde la familia, pierde la economía, pierde el ministerio, pierde la iglesia. Es importante el poder de Dios en el ser humano, porque a través del poder de Dios tenemos la capacidad de ver a través de los ojos de Dios, de tener el poder de la visualización, de estar anclado en el poder de la visión. La visión nos protege, la visión nos mantiene, la visión nos enfoca, la visión alimenta nuestro espíritu, incluso nos esfuerza, nos hace esforzarnos para alcanzar aquello que Dios nos ha dicho. Pero el peligro de este punto es perder la visión. Hay que ver en este ejemplo del profeta que si perdemos la visión podemos perderlo todo. La visión te mantiene estable. La misión te mantiene responsable. Mantener la visión es mi responsabilidad. Escribir la visión es mi responsabilidad. Dice la Biblia que Dios nos ha dado visión. Ser un hombre visionario puede ser en algún momento objeto de burla. Hay gente que se burla de los que son visionarios, pero cuando una gente puede ver más allá de la realidad, más allá de los obstáculos, de los problemas, puede ver el plan de Dios, puede ver el propósito de Dios, puede ver el destino que Dios ha trazado para esta persona, difícilmente se va a desenfocar, difícilmente se va a perder, se va a extraviar, porque esta visión lo mantendrá seguro, lo mantendrá firme, lo mantendrá caminando hacia lo que Dios le ha prometido. Por eso creo que es necesario que cada uno de nosotros entendamos que el poder de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, en primer lugar es para poder ver lo que Dios quiere que veamos, para que sigamos la visión de Dios, nos mantengamos activos en la visión de Dios, para que podamos caminar sin desviarnos, sin distraernos, sin desenfocarnos, porque Dios tiene planes, tiene propósitos y nosotros debemos estar conectados a esos planes y a esos propósitos. ¿Cómo, pastor? A través de la visión, a través de la visión. Por eso quiero leer lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 127, versículo 2. En la traducción lenguaje actual dice de la manera siguiente: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere, a alguien le da un sueño tranquilo. Pastor, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Está hablando del sueño de dormir? No, está hablando de visión. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque el versículo 1, que está antes de este que leímos, dice la Biblia que de nada sirve el que trabaja o el que cuida la ciudad si Dios no cuida la ciudad o si Dios no le da el diseño a los que edifican. Está hablando es de visión, está hablando es de diseño, está hablando es de plan, de estrategia, de propósito. Por lo tanto, debemos permanecer en la visión que Dios nos ha entregado. Debemos activar la visión, debemos avivar la visión, si fuera el caso, o restaurarla, renovarla, si por alguna situación extraña o propia de nosotros la hemos perdido o la hemos deteriorado. El poder de Dios que nos ha entregado es el poder de poder ver más allá de los problemas, ver más allá de los ataques del enemigo, ver más allá de las circunstancias adversas, ver más allá de lo que los normales ven. ¿Por qué digo los normales? Estoy hablando de gente común, pero cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú estás conectado con el cielo, cuando tu oración es continua, cuando tu vida está apegada al propósito de Dios, te conviertes en una persona con habilidades exclusivas porque puedes ver lo que Dios quiere hacer, puedes ver lo que Dios está persiguiendo, lo que Dios está provocando. Hay un don de discernimiento que se activa para caminar de acuerdo a lo que Dios ha preparado para ti. Necesitamos entonces entender el poder que hay en la visión, las bendiciones que podemos obtener permaneciendo en la visión, siguiendo la visión. Si no tenemos una visión, perdemos el tiempo, perdemos el rumbo. Cualquier destino es importante para nosotros, porque no tenemos un destino, porque no hay una visión, no hay un plan a seguir, no hay un planteamiento a seguir. Entonces, Dios quiere que a través de este poder que hemos recibido,
que es un poder para salvación, pero que también es para transformación, lo utilicemos para ver más allá de los obstáculos, más allá de los problemas, más allá de las adversidades, más allá de las limitantes. Hay un Dios poderoso que quiere bendecirte. Número 2. Estamos hablando de los 4 poderes del creyente. Quiero hablar del poder de la confesión. Pastor, usted va a hablar de esto como si fuera un sacerdote que necesita decirle al pueblo que tiene que ir a confesar sus pecados. Quiero hablar no de esa confesión, quiero hablar de lo que hablamos, de lo que declaramos, de lo que sale de nuestros labios, que muchas veces lo decimos con tanta ligereza que no sabemos lo que decimos y después vienen resultados no deseados. A veces en una rabia, en una molestia, a veces en alguna discusión, llegamos y comentamos y decimos y declaramos cosas que tienen un peso en el mundo espiritual porque lo que confesamos tiene poder. El poder de lo que declaramos, el poder de saber hablar. Por eso en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 12, el profeta Elías se encuentra con una viuda en Sarepta. Me llama la atención este pasaje porque esta mujer, cuando el profeta le pide que le dé de la comida que ella va a hacer, esta mujer dice: yo no tengo nada que ofrecerte, lo único que tengo es un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a hacer una arepita, voy a hacer una tostada, voy a comer y me echaré a morir junto a su hijo. Y cuando miramos todo el desarrollo de este episodio, más adelante vemos que esta viuda se le muere el muchacho. Aquello que declaró, me moriré con mi hijo, eso se hizo realidad. Esas palabras cobraron poder en esta historia cuando ella ve fallecer a su hijo. Porque lo que declaramos tiene poder. A veces declaramos fracaso, derrota, muerte, enfermedad, pobreza, miseria. Alguien me preguntaba, y permítame hacer un paréntesis en este punto. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, es que tal cosa es del diablo, es que tal cosa es del diablo. Yo le decía: nada es del diablo. El diablo no tiene nada. La Biblia dice que fue despojado públicamente, que no tiene nada. Le quitaron lo que poseía. Lo que el enemigo tiene, lo que el diablo tiene, es porque la iglesia, es porque tú, es porque yo se lo hemos dado. Cuando hemos declarado, cuando hemos hablado, cuando no hemos sabido hablar y hemos dicho, le hemos entregado con palabra de autoridad a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestra empresa, al carro, a la casa, porque de repente en una molestia dijimos algo que tuvo una coherencia o un impacto en el mundo espiritual. Aquí hay un ejemplo de cuando hablamos sin tener la conexión con Dios. Cuando hablamos desde nuestra propia carne, cuando hablamos desde nuestros propios conceptos, de nuestros propios ideales, cuando hablamos desde lo que creemos o nos imaginamos. Lo que declaramos tiene poder. Las palabras son declaraciones de poder. Tenemos que diferenciar eso, tenerlo claro, que no podemos hablar como cualquiera que no tiene a Dios, como cualquiera que no tiene esperanza, como a cualquiera que no sabe para dónde va. Hay una advertencia importante que tengo que hacerte. Revisa tu hablar, revisa tus conversaciones, modula tu conversación, revisa bien, porque lo que tú hablas, tienes que ver cómo lo hablas y con quién lo hablas. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabio. A veces caemos en la postura de hablar como necios, de hablar sin sentido, y traen consecuencias, traen nefastas consecuencias. Cuando declaramos, pastor, ¿me puede poner un ejemplo? Claro que sí. Cuando usted agarra una rabia porque su hijo le falló en un examen, porque su hijo no cumplió con los niveles académicos que usted esperaba, entonces usted se molesta porque perdió el año, porque fue un año de gastos, de estudio, pero que no logró la competencia, alcanzar las competencias. Usted le dice al muchacho: usted es un bruto, usted es un bueno para nada, usted va a ser igual que la tía, que el tío, que el abuelo, que el borracho, que el señor de la esquina. Esas palabras tienen poder, esas palabras condicionan la vida de ese muchacho, esas palabras repercutirán en el día
diario caminar de ese muchacho. Por lo tanto, usted debe corregir su manera de hablar. Usted debe corregir su manera de expresarse. Usted tiene que vigilar por lo que declara. Que tu boca hable bendición. Que tu boca hable prosperidad. Que tu boca hable salvación. Que tu boca hable lo que Dios pone en tu boca para bendecir a los demás, y no lo que tu mente, tu capacidad finita te lleva a decir en momentos que no tienes la razón. Tercer aspecto de este tema: el poder de la perseverancia. Estamos hablando del poder que Dios nos entrega a la iglesia, a ti y a mí. ¿Y qué contiene ese poder? Número 1, dijimos el poder de la visualización. Número 2, hablamos del poder de la confesión. Número 3, hablaremos del poder de la persistencia. El poder de insistir, de permanecer por encima de los ataques, de las limitantes, de los problemas y de las adversidades. En el libro de Génesis, capítulo 11, nos encontramos con la historia de la construcción de la Torre de Babel. Un hombre llamado Nimrod convocó al pueblo, a la nación, a construir una torre. Por si fueran esparcidos, había una señal de que allí había habido una sociedad. Y dice la Biblia que comenzaron a edificar una torre, consiguieron una llanura en Sinar, y allí levantaron una torre, y tenían todos unas mismas lenguas, y se entendían y hablaban. Este evento, dice la Biblia, que provocó que Dios descendiera a ver lo que ellos construían. Es uno de los primeros eventos que yo veo en la Biblia que provoca que Dios abandone su trono para bajar a la tierra de los mortales, para ver a unos pecadores que estaban construyendo algo. Pero las mismas palabras de Dios fueron las siguientes: que descendió a ver lo que ellos habían comenzado a hacer, porque nada los haría desistir de lo que habían empezado. Es tanto lo que Dios tuvo que venir a ver, que ellos estaban determinados a hacer esta torre. Es probable que esa torre hubiese llegado al cielo como se pretendían hacerla. Dios tiene que detener esta obra, y la detiene confundiendo las lenguas, porque ellos estaban persistentes, insistentes en aquello que habían comenzado a edificar. Qué bueno que este espíritu lo tengamos nosotros, que seamos persistentes, que seamos insistentes, permanentes en las decisiones que tomamos en cuanto a Dios, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a la transformación de nuestro carácter, en cuanto a la bendición de nuestra familia, en cuanto a nuestra lucha por una vida mejor, por una vida próspera, en cuanto a nuestros planes, a nuestros sueños, a todo lo bueno que Dios nos ha entregado. Aquí hay un ejemplo de cuando las personas se unen y se deciden a trabajar. Seguir cuando no hay fuerza. Ese es algo que yo quiero ministrar a tu espíritu. Cuando tenemos fuerza es fácil correr. Cuando hay ánimo es fácil caminar. Cuando hay deseo, caminamos largas jornadas, cruzamos ríos, cruzamos valles, desiertos, montañas. Nada nos detiene. Pero ¿sabe lo difícil? Caminar cuando no hay fuerza. Caminar cuando no hay esperanza. Caminar cuando no hay deseo de caminar. Yo quiero ministrar a tu espíritu en este día, y a través de esta palabra decirte: no te rindas, no tires la toalla, no abandones el propósito de Dios, no abandones tu ministerio, no abandones a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Sigue creyendo, sigue trabajando, síguete esforzando para ver lo que Dios ha prometido. No tires la toalla, esfuérzate, porque hay más honra en aquel que tiene esfuerzo cuando no lo hay, que aquel que simplemente camina porque tiene motivos para caminar. Quiero decirte que cuando otros no siguen, tú debes de seguir. Cuando otros retroceden, tú debes de avanzar. Cuando otros abandonan, tú debes de permanecer. Es sacar un extra, es ponerle un extra a lo que tú haces, es ponerle ese poder de ir una milla más. Por eso en este día quiero ministrar nuevamente a tu espíritu y decirte: no abandones. No renuncies, no retrocedas, sigue adelante, sigue hacia adelante, que Dios tiene para ti bendiciones extraordinarias. Poner un extra es no regresar, es no rendirse, es no detenerse. El libro de Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final.
La palabra del Señor nos enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El asunto no es empezar algo, el asunto es terminarlo. Incluso Eclesiastés dice que el secreto o la bendición no está cuando se comienza, sino cuando se termina. Y muchas veces celebramos cuando comenzamos, pero yo creo que la celebración es cuando terminamos, porque que tú te inscribas en la universidad no has logrado nada todavía. Que tú termines la universidad, eso sí es motivo de celebración. No dejemos cosas a media. No abandonemos los sueños, no abandonemos el propósito de Dios, no abandonemos la familia. Pastor, pero es que usted no se imagina con quién yo vivo, es que usted no sabe los problemas que yo enfrento. Pastor, es que si usted viviera en mi casa, usted me diera la razón. Yo lo único que tengo que saber es que hay un Dios poderoso que ha entregado un poder en tus manos. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hay un evangelio de poder. Dios te ha entregado el poder en tus manos. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no ha entregado espíritu de miedo, de temor, no, dice de poder y de dominio propio. Dios te ha entregado la capacidad de transformar tu hogar, de transformar tu entorno, de transformar tu trabajo, de transformar tu casa. Si hay algo que Dios quiere que haga es que tu familia sea transformada, y para eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Allí debes enfocarte, allí debes trabajar y allí debes estar. El último punto, número 4, es el poder de la paciencia, que tiene que ver mucho con el poder de perseverar, el poder de esperar en Dios. Es el poder de saber esperar en Dios. En el libro de Salmos 119, entre el capítulo 49 y el 53, entre el versículo 49 y 56, hay unos párrafos, hay unos versos allí de la oración del salmista por la bendición de esperar en Dios. A veces nos cansamos de esperar porque a nadie le gusta esperar. Somos impacientes. Este mundo nos ha desarrollado como seres acelerados que muchas veces no somos pacientes. Si hay algo que los seres humanos no nos gusta es esperar. Y no nos gusta esperar porque sencillamente queremos que todo se dé rápido. Queremos orar y ver el milagro el día siguiente. Queremos orar y ver la respuesta de inmediato. Queremos que todo funcione como con una varita mágica. Pero muchas veces Dios tiene que someternos al proceso de la espera, al proceso de la paciencia. Necesitamos ser formados en la paciencia. La pregunta obligada es: ¿qué hacemos mientras esperamos? Hay gente que mientras espera se cansa, se llena de rabia, se llena de mala actitud, se llena de malos pensamientos y termina por abortar el plan, por abortar la misión, termina por salir corriendo, por dejarlo tirado todo, porque no tiene paciencia, porque no ha sabido esperar. ¿Qué hacemos cuando esperamos? Yo creo que debemos entonces entender que mientras esperamos en Dios, debemos confiar en Él. Debemos alabarle, adorarle, porque una evidencia de que estamos confiando de que Él va a hacer algo es poder cantar. Una evidencia de que estamos esperando en Él y de que Él va a hacer algo a nuestro favor es que podemos adorarle. Por eso la adoración y la alabanza que sale de nuestra boca es sinónimo, es representativo de alguien que está esperando en aquello que Dios va a hacer. Por eso dice la palabra en el libro de Salmos 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto que está acá expresado por el salmista no es una dulce melodía, no es una lírica hermosa de la improvisación de un poeta. Esto es resultado de una vivencia, esto es resultado de una práctica. El salmista estaba esperando en el lodo, dice la Biblia, en el pozo de la desesperación. ¿Quién espera desde el pozo de la desesperación?
Yo creo que el pozo de la desesperación tiene que ser más terrible que la misma desesperación. Metido allí en la angustia, metido allí en el conflicto, metido allí en el estrés, metido allí en la presión, en todo ese ambiente que se da. Pero él estaba allí pacientemente esperando. ¿Cuánto tiempo le tuvo que soportar para estar allí? No sé cuánto tiempo, pero lo que sí sé es que dice la Biblia que tuvo paciencia para esperar la bondad de Dios, para esperar que alguien lo viniera a sacar, que viniera una palabra, que viniera un mensaje, que viniera un mensajero, que viniera la mano poderosa de Dios. Yo creo que Dios en el cielo estaba obligado a responderle a este salmista que estaba clamando y esperando, porque si algo mueve la mano de Dios es la fe. Aquellos que esperan en Dios, dice la Biblia, tendrán nueva fuerza. Dice que caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. La gente que está confiando en Dios tiene la capacidad de esperar, tiene la capacidad de soportar, tiene la capacidad de tener paciencia. Pastor, estoy cansada, pastor, estoy cansado. La palabra del Señor me dice: venid a mí, todos los que estéis cansados, trabajados, angustiados, que en Él hay descanso. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay delicados pastos, hay un ambiente extraordinario. Junto a agua de reposo el Señor quiere pastorearte, pero tienes que tener paciencia, tienes que saber esperar, tienes que desarrollar el poder de la paciencia en Dios. Tiene que usted entender que este poder que ha sido delegado a nuestras vidas es un poder práctico y que a veces nos enfocamos en una demostración de poder. Y perdónenme lo que se van a ofender, pero a veces queremos tumbar la gente. A veces queremos mostrar grandes milagros, que traigan los fotógrafos, que traigan las cámaras, que traigan las redes sociales, que vengan los noticieros, porque hay un milagro que está sucediendo en este momento. Y a veces caemos en un evangelio mediático, en un evangelio exhibicionista, en un evangelio de espectáculos. Y queremos ver espectáculos, pero no hay transformación. Y no me sirve el espectáculo. De verdad no me sirve. Y creo que a ti tampoco te sirve que me digas cuántas veces te has caído en una administración de alguien, cuántos milagros has visto, cuánto poder tiene el uno, tiene el otro. Y parece que a nivel de liderazgo ministerial cristiano hubiese una exposición a ver quién tiene más poder que otro, cuando realmente el poder de Dios no es para exhibirlo y para que otro lo aplauda y sean ganados premios, para ser otorgados premios por lo que hacen, porque a la larga eso lo hace Dios y sabemos que Dios lo hace. No te confundas, no creas que yo no creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en los milagros, yo creo en que Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarias, pero también creo que el poder de Dios es para salvación, para transformación, sobre todo para visionarte, para ponerte en el camino correcto. Creo que el poder de Dios es para transformar tu lenguaje, para que empieces a hablar como un hijo de Dios, para que declares lo que el cielo quiere que se declare en la tierra. Creo que el poder de Dios es para que desarrolles la capacidad de persistir, la capacidad de insistir, la capacidad de soportar. Creo que el poder de Dios es para que desarrollemos la capacidad de esperar cuando otros corren, cuando otros se desenfocan, cuando otros no saben dónde ir, cuando otros tocan todas las puertas que tienen al frente, no le dan espacio a Dios para que trabaje, porque no saben esperar. Se ponen a ayudar a Dios creyendo que Dios necesita ayuda. Cometen el error de Saraí, de Sara, aquella mujer que quiso ayudar a Dios y le ofreció a Abraham su esclava para que se allegara a ella y tuviera un hijo con ella, estorbando el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos cansamos de esperar, porque no sabemos esperar y porque en la desesperación caemos, en la desesperación, en la agonía y en la incredulidad, en la duda, hasta el punto de pensar que Dios se olvidó de nosotros, que no va a hacer nada, que lo que Dios dijo era un cuento, que el profeta era un profeta de pacotilla, que la palabra era una palabra de mentira, que era un argumento del predicador cuando te habló. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la paciencia. Esperar en Dios implica adorarle. Esperar en Dios significa creerle. Esperar en Dios significa levantar las manos y alabarle. ¿Sabes
por qué? Porque es la manera de expresar que estoy confiando en Él, de que Él hará algo extraordinario, de que Él no me va a dejar en vergüenza, porque dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Quiero en este día que entiendas que ese poder que Dios te ha delegado, que Dios te ha entregado, no es un mero cuento, no es una mera fábula. Pablo dijo: yo vine con palabra y con poder de Dios. Yo creo que Dios puede transformar tu ambiente. Dios puede confrontar tu vida y cambiar tu casa, transformar tu familia, cambiar tu destino, enderezar tus pasos. Esto es lo que dice el salmista. Dice que lo puso en un lugar estable. Dice la Biblia: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si algo Dios quiere hacer a través de su poder es enderezar tus caminos, es enderezar tus pasos, es estabilizarte en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.